La desigualdad es una característica y hasta una virtud congénita e inevitable en los seres humanos. La desigualdad ha existido y existirá mientras haya vida. Sin embargo, a la naturaleza humana le gusta poco la desigualdad y los demagogos y populistas de izquierda la usan para llegar al poder desde donde solo generan frustración y conflicto, cuando no se convierten en dictaduras totalitarias. El resultado siempre es el mismo: confrontación, subdesarrollo, pobreza y pérdida de libertad. Encima, la corrupción de la derecha y la ineficaz comunicación de los liberales para explicar la verdad abre espacios gigantes para que avance la trasnochada doctrina populista de la desigualdad, como si este fuera el problema. Para conversar sobre este tema, por demás polémico, conflictivo y manipulado, tengo el privilegio de presentarles a don Juan Sebastián Landoni, licenciado con maestría y doctorado en economía. Es profesor en prestigiosas universidades del mundo, ha publicado gran contenido sobre temas económicos y empresariales y en 2022 publicó el libro Pagan los pobres junto con Luciano Villegas. Doctor Landoni, bienvenido a Razón de Estado. ¿El problema es la pobreza o la desigualdad? Hoy, por favor, el problema es la pobreza, no la desigualdad. El problema que hay que resolver y pronto, como dirían los hippies en los años 60, queremos un mundo mejor y lo queremos ya. Pero ¿cuál es el problema? Muchas veces la impaciencia nos lleva por el peor camino. Y lo que tenemos que hacer, en efecto, para conseguir resolver la pobreza es generar condiciones para que haya más y más demanda de empleo, para que el empleo sea muy escaso y los salarios suban y sobre todo mejoren los que están en el margen, generalmente los más pobres. Ya. ¿Por qué la desigualdad ha capturado tanto el debate público? Creo que hemos tratado los seres humanos a lo largo de miles de años, ¿no? Ir en contra de cierta naturaleza humana, que es la desigualdad. Claro, hay una desigualdad que es natural, pero hay una desigualdad que no es natural. Y lamentablemente hay efectos de políticas públicas que tratan de pasar por alto esa desigualdad e igualarnos cuando no nos pueden igualar, ¿no? Lamentablemente yo no voy a jugar nunca como Lionel Messi. Voy a jugar bastante peor. Y esas capacidades naturales nos hacen desiguales. Mejor atender otro tipo de políticas públicas para atender la pobreza y no la desigualdad. Claro. En su libro, doctor, Pagan los pobres, menciona que la pobreza extrema ha disminuido significativamente en los últimos 200 años, pero la pobreza moderada sigue siendo alta. ¿Es un problema de efectividad de las políticas públicas actuales? ¿Cuáles son más efectivas para reducir la pobreza? ¿Y qué hacemos para que los políticos lo entiendan? Mire, quizás la política pública más efectiva para disminuir la pobreza sea la igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad que permite a los emprendedores aparecer en los negocios, aparecer en los sectores de la actividad económica sin restricciones, sin regulaciones absurdas, ¿no? ¿Por qué es tan importante que se multipliquen ad infinitum la cantidad de emprendedores? Porque más emprendedores es más demanda de empleo, es más oportunidades de empleo, es más emprendedores pagando salarios. Cuando tenemos más exceso de demanda, el trabajo se hace más escaso y tienden a subir los salarios, en particular los salarios del margen, por eso los de los más pobres. Por eso es tan importante entender que para resolver el problema de la pobreza, lo mejor que podemos hacer es multiplicar la cantidad de empresas. Claro. Doctor, también habla del asistencialismo de los gobiernos, por lo general selectivo, corrupto y populista. La evidencia indica que perpetúa la pobreza. Argentina es un ejemplo paradigmático. Por fin lo entendieron, pero se ha probado en casi todo el continente y ha hecho mucho daño. ¿Por qué, si no funciona, se sigue intentando? Es muy triste, ¿no? Muy, muy triste ver cómo el asistencialismo sigue utilizándose. Quizás no nos damos cuenta que los incentivos importan y mucho. Cuando entramos en políticas asistencialistas, lo que tendemos a hacer es crear desincentivos a la productividad de los que reciben la dádiva populista y crear desincentivos a la productividad también en los que tienen que hacer el aporte para que los populistas redistribuyan esa dádiva. Por eso es tan grave esa política pública,
lo único que hace es disminuir la productividad de la sociedad, tanto Claro, de los menos productivos como de los más productivos. claro. Lamentable, hemos seguido por el mal Sí, camino. sí. Por supuesto que las naciones deben ayudar y ser solidarias con su gente que se ha quedado atrás. Los gobiernos deben tener políticas sociales que ayuden a los más necesitados, pero como una transición para sacarlos adelante. ¿Por qué es tan polémico el debate de la desigualdad y se prefiere ser políticamente correcto cuando ayudaría más ser claros, decir la verdad? No son el problema la desigualdad ante la ley, que ya lo decía, doctor, y la desigualdad de oportunidades. Sí, hay que aclarar algo muy importante. Hay una desigualdad que es oprobiosa, que es ofensiva, que es la que surge de la desigualdad ante la ley. Es la desigualdad de los que se enriquecen empobreciendo. Muchos empresarios, como se dice ahora, lo decía Alberto Venegas Lynch en Argentina hace 30, 40 años. Cuidado con esa forma de enriquecerse, ¿no? La forma honorable de enriquecerse es enriqueciendo a los demás. Ningún problema con que te enriquezcas. Ahora, sirviendo a los demás. Mucho cuidado con enriquecerte a expensas de los demás, con monopolios legales, con regulaciones que solamente te benefician a vos. Claro, Eh, yo creo que ahí hay una discusión muy claro. importante que tendríamos que tener en términos técnicos. Claro, y para terminar, doctor, y hablando de eso, la ignorancia o la incomprensión sobre el proceso económico, lo difícil que es invertir, producir, competir y tener éxito, hace que el engaño de la desigualdad camine más. Esto no es perfecto, sin embargo, el mundo libre, capitalista, democrático y desarrollado tiene los mejores índices y niveles de vida. ¿Por qué caemos tan fácil en la trampa de la demagogia de la desigualdad? Quizás porque la envidia ha hecho un trabajo importante y quizás porque no hemos sabido explicar que para el desarrollo lo importante es la competencia. ¿Sabe una cosa? Competencia es igualdad ante la ley. ¿Sabe una cosa? Monopolio es desigualdad ante la ley. Por eso, cuando decimos que tenemos que ser iguales, lo que estamos diciendo es que tenemos que ser más competitivos para aumentar la productividad y los ingresos reales de toda la población y fundamentalmente de los que están más abajo, los más vulnerables. ¿Por qué hemos caído en la trampa demagógica? Quizás porque no hemos encontrado un buen relato y ellos sí han encontrado un buen relato, un storytelling, ¿no? Que han vendido mejor que nosotros. Es lamentable, no soy especialista en comunicación política y lamento no serlo. Vivimos tiempos de gran complejidad, crisis multisistémicas y confusión que demandan un discurso inteligente y coherente. Políticos responsables, académicos como del nivel del suyo, doctor Landoni, y buenas propuestas y mejores resultados. Qué bueno es para el mundo tenerlo en las mesas públicas del debate y sobre todo educando gente. Muchas gracias por su tiempo, doctor Landoni. Hasta la próxima.